Bienvenidos a este espacio que se convierte en un salón de clase, donde ustedes y yo compartiremos unos minutos de reflexión en donde la palabra y el pensamiento nos transporten al espacio formativo que el Departamento de Formación Permanente de la Organización Mundial de Antiguos Alumnos de la Educación Católica, OMAEC, les ofrece en esta ocasión. Continuamos con el segundo podcast radial con un pensamiento titulado El trabajo y el servicio. Les saluda Alexander Silva León, director del Departamento de Formación Permanente de la OMAEC. La frase del día: trabaja como si todo dependiera de ti y reza como si todo dependiera de Dios. San Ignacio de Loyola. Un viejo relato cuenta del millar de flores de muchos colores en una pradera debajo de un árbol florecido. Los campesinos las recogían para hacer ungüentos para los dolores y otros múltiples usos. Sin embargo, un día el árbol dejó de florecer y la vereda donde estaba la pradera empezó a sentir la ausencia de las flores. Los viejos no se levantaban de sus camas debido a sus agudos dolores. Las mujeres ya no endulzaban sus postres con la esencia obtenida de los pétalos y los niños ya no los comían con ansias. Los hombres de la comarca ya no podían pasar largas jornadas en el campo porque no comían las flores deshidratadas para tener energías en su trabajo. En fin, desde que el árbol dejó de ofrecer sus flores a la pradera, todo cambió en aquella vereda. Un día, la hija de la dueña del almacén de víveres de la pradera fue a mirar el árbol. Lo detallaba, observaba y hasta intentó alcanzar la rama que estaba más baja. Sin embargo, con algo de timidez, tocó su tronco y con la palma de su mano derecha intentó sentir la fuerza vital del árbol. Sacando fuerzas de su timidez, la joven le preguntó: ¿por qué te niegas a ayudarnos? El movimiento del viento hizo sonar las hojas verdes de múltiples tonos, como si se fueran a recoger en un lado de la pradera. La joven se fue meditando en silencio y con el sonido del viento, cuando de repente la voz del árbol retumbó en su corazón diciéndole: porque ustedes solo se acuerdan de mí cuando florezco. En el sonido de sus palabras, el árbol dejó un tono de frustración, porque en la vereda nadie acudía a él cuando no florecía. Entonces le dijo a la joven en modo de reclamo lo siguiente: hace unos años tuve un hongo que empezó a debilitar mis hojas y por ende mis ramas, pero aún así florecí para ustedes. Otra vez una tropa de termitas intentó roer mi tronco, pero florecí para espantarlas y finalmente no se acercaron a mí. En otra estación uno de sus niños se trepó a mí y me partió unas cuantas ramas jóvenes. Yo les he servido siempre, pero ustedes jamás se dan cuenta que, así como necesitan de mí para sus labores, yo también he necesitado de ustedes y nunca me han ofrecido ayuda alguna. Replicó nuevamente el árbol con tono de frustración. La joven, con dulzura, le respondió: tienes toda la razón, hemos sido egoístas contigo y de parte de mi vereda te pido disculpas. Sin embargo, no te has dado cuenta de algo importante. Tu trabajo nos da el trabajo a nosotros cuando floreces. Siempre le hemos dado gracias a Dios por tu presencia aquí en la pradera, pero ciertamente te hemos descuidado y eso tiene que cambiar. Al día siguiente, uno de los campesinos se acercó al árbol y podó las ramas secas. Al poco tiempo los sembradores labraron la tierra alrededor y la abonaron. Al finalizar la semana, los jóvenes de la vereda pintaron de blanco la base del tronco con cal para alejar a los insectos que pudieran dañarle. La joven, que había escuchado el lamento del árbol, se acercó de nuevo a él para darle las gracias por tantos años de servicio. El árbol, con un sentimiento de agradecimiento, le dijo a la muchacha: esta vez estuvieron conmigo sin que yo floreciera, me entendieron, y ahora el agradecido soy yo. De repente empezaron a aparecer en el árbol más flores que en otras ocasiones, y esta vez las abejas y otros polinizadores permitieron que dieran frutos sus ramas. Nunca se oyó decir de nuevo que solo el árbol florecería sin el trabajo de los habitantes de aquella pradera. En este sábado santo, la reflexión acerca del trabajo y el servicio nos llama a preguntarnos: ¿qué es realmente el servicio? ¿Se trabaja para servir?
Como nos recuerdan algunos pasajes del Evangelio, el servicio del Señor Jesús fue hasta el extremo. Su oración angustiosa en el huerto fue la premisa de su mayor entrega, su pasión y muerte para la redención de la humanidad. No hay mayor acto de servicio a la humanidad que lo hecho por Cristo en la cruz. La historia con la que comenzamos este podcast nos recuerda que todo servicio es un trabajo que no espera recompensa. Eso se dice teóricamente en muchos escenarios académicos o de diálogo. Sin embargo, aunque no se debe esperar recompensa por servir a los demás, Dios nos ha de tener recompensado de antemano cada vez que servimos sin esperar. Un ejemplo de ello fue lo realizado por Guaran Malhotra a sus 16 años en la India, en plena pandemia del COVID-19 allá por 2020. Se dio cuenta que los adultos mayores de su comunidad, aislados por restricciones sanitarias, no podían salir para buscar sus alimentos y otros elementos de primera necesidad. Creó con sus compañeros una red de apoyo de mensajería directa para los ancianos llamada Help for Help, la cual, utilizando herramientas tecnológicas conocidas por los abuelos, dio solución a esta situación. Le solicitaban a los ancianos sus pedidos vía WhatsApp y los jóvenes les llevaban alimentos, medicinas y otras necesidades en sus propias bicicletas. Gaurang y sus amigos no les cobraron dinero alguno. Los ancianos confiaban en él y sus compañeros por ser vecinos y por ese noble gesto de servicio humano. Un ejemplo de que el servicio es el modo donde el trabajo se convierte en don generoso para todos. En estos tiempos, trabajo y servicio son binomios que se separan por afán de un mundo materialista y narcisista, tal vez que solo mira lo externo, pero no se acompaña de la esencia del amor de Dios a la humanidad, el don de la vida. Ese don maravilloso de Dios se compromete de tal manera con el mundo que hay humanidad desbordante cuando se da la vida para que otros vivan. Este fue el caso de la conocida historia de San Maximiliano María Kolbe, quien el 14 de agosto de 1941 ofreció su vida por la del padre de familia, el polaco Franciszek Kowalczyk, el cual, al final de su cautiverio, 5 años después de la muerte de San Maximiliano, lamentablemente no pudo ver a sus hijos con vida, pues ya habían fallecido, pero siempre recordó el sacrificio de un hombre al que siempre vio como un santo y que dio su vida por él. La historia nos recuerda que San Maximiliano, en el campo de concentración de Auschwitz, sus últimos 6 días en las extremas condiciones del confinamiento, condenado con otros 9 compañeros a morir de hambre, alabó a Dios y a la Virgen María en un ambiente de serenidad, rezando el rosario y convirtiendo el terrible lugar en una capilla donde mantuvo la fe y la esperanza. Con el paso de los días, muchos de sus compañeros murieron de hambre. Él se mantuvo vivo y lleno de la paz del Señor junto con otros 4 compañeros. Los guardianes recibieron la orden de desocupar la celda 11 del bloque, que era un búnker subterráneo. Esa orden era matar a los reclusos que quedaban vivos. A San Maximiliano le aplicaron una inyección letal y cuenta el relato que cuando fue encontrado, su rostro era sereno y ya radiante en la muerte, con la palma del martirio en su camino a la santidad. Pidamos en estos instantes que nuestro trabajo sea un servicio sereno a nuestro prójimo. Elevemos una sencilla oración al Señor Jesús, Redentor, quien con su entrega en la cruz nos redimió y elevó el servicio a su máxima expresión, la salvación. Señor Jesús, tú que en el árbol de la cruz nos dijiste, hoy estarás conmigo en el paraíso. En ese mensaje al arrepentido buen ladrón, danos esa esperanza de estar contigo en tu reino. Tu dolor,
humillación y tu muerte fueron la mayor evidencia del trabajo y servicio por una humanidad sedienta del perdón y la misericordia del Padre. Haznos humildes y sencillos, constructores de una humanidad que ve en el trabajo el modo honesto para conseguir el pan, cuya moneda de cambio es el servicio íntegro, sincero a los demás. Libéranos del vicio de la ambición, para que seamos dignos de tu redención, que fue plena con tu resurrección al tercer día. Sin tu cruz, no sería digno de nosotros ver tu gloriosa resurrección, Señor Jesús. Que los dolores de tu Santa Madre, viéndote padecer, sufrir, morir en el árbol de la cruz, nos lleven a que toda molestia y cansancio en nuestros quehaceres sean totalmente llevaderos, pues ¿quién más que la Madre del Cielo para recordarnos que nada es totalmente tan doloroso en nuestro trabajo para no ofrecerlo a Dios con entrega y sumisión? Un último pensamiento en este segundo podcast radial. El próximo 21 de abril se conmemora el primer aniversario de la partida a la casa del Padre del Papa Francisco, quien en el lunes de la octava de Pascua de 2025 fue definitivamente a la presencia del Señor y a quien recordamos con muchísimo cariño por su labor apostólica en su pontificado, y quien siempre, con su sonrisa y cercanía, nos decía: no se dejen robar la alegría, no pierdan la esperanza. En la oración pedimos también al Señor por el trabajo realizado por el Papa Francisco, su servicio a la Iglesia y por su eterno descanso. Dios y María los acompañen siempre, deseándoles desde ahora unas muy felices Pascuas de Resurrección del Señor Jesús.